En los albores del multiverso, cuando el cielo de Dominaria se teñía de rojo con el batir de alas colosales, comenzó la gran guerra de dragones. Millones de criaturas aladas se enfrentaron por supremacía, y el mundo tembló bajo su rugido. Fue un conflicto tan brutal que casi extinguió a su propia especie. Pero de entre las cenizas emergieron 5 que no solo sobrevivieron, sino que se alzaron como los primeros ancestros: Arcades Sabot, Chromium, Nicol Bolas, Palladia Mors y Baevictis Asmadi. Ellos fueron los Elder Dragons, el origen de todos los linajes posteriores. Arcades Sabot era la fuerza del muro y la torre, un dragón que veía en la estrategia su mayor poder. Donde otros devoraban, él construía. Se decía que sus ejércitos eran tan disciplinados que podían detener incluso a Palladia Mors en plena embestida. Su descendencia, los llamados dragones muralla, heredó parte de su don defensivo. Chromium, el dragón de metal viviente, podía adoptar forma humana. Caminó entre mortales aprendiendo sus secretos y observando en silencio. De él se dice que descendieron dragones con la habilidad de confundirse entre las eras, más sabios que feroces. Su rivalidad con Baevictis Asmadi era célebre. Uno representaba el equilibrio, el otro el caos absoluto, y sus enfrentamientos sacudieron continentes. Nicol Bolas era distinto a todos. Mientras sus hermanos rugían, él planeaba. Con una mente que superaba en poder incluso a su fuego, controlaba ejércitos sin necesidad de alas ni garras. La guerra lo transformó en el más temido de los 5. Su gemelo, Ugin, dragón espíritu, eligió otro camino, el del conocimiento y la armonía. Entre ambos nació un enfrentamiento que se repetiría a lo largo de los milenios, uno buscando el dominio, el otro la preservación. Palladia Mors era la encarnación de la furia. Sus garras arrasaban ejércitos y su sombra bastaba para sembrar el terror. No conocía la diplomacia ni la tregua. Se dice que, en un choque legendario, derribó las murallas de Arcades Sabot, demostrando que ni la mejor estrategia podía resistir siempre a la fuerza pura. Sus descendientes heredaron ese fuego indomable, y su linaje dio lugar a dragones de guerra que lideraron hordas en el futuro de Dominaria. Baevictis Asmadi era astuto y cruel, un señor de la destrucción que hallaba placer en el sufrimiento de otros. Gobernaba territorios a través del miedo y la violencia, y su nombre era un susurro prohibido incluso entre dragones. En la guerra de dragones se enfrentó varias veces contra Chromium, y aunque ninguno pudo reclamar la victoria definitiva, sus batallas dejaron cicatrices que nunca sanaron. Estos 5 ancestros no fueron los únicos. Hubo otros Elder Dragons, como Merrebiasal, Rabus o Lividus, pero sus nombres quedaron en las sombras del olvido. Solo los 5 sobrevivientes se alzaron como figuras legendarias, recordadas por su fuerza y por las estirpes que engendraron. De su linaje surgirían dragones que marcaron la historia. El Shivan Dragon, por ejemplo, descendiente de Palladia Mors, se convirtió en un símbolo de terror y poder en Dominaria, tanto en la ficción como en el juego mismo. Otros, como Darigas, Rit, Crosis, Treva y Dromar, en la invasión de Dominaria, podían rastrear su sangre hasta los ancestros originales. En Ravnica, Niv-Mizzet heredó la genialidad de Bolas, mientras que en Tarkir los clanes dracónicos evocaban la esencia de los Elder, aunque bajo formas nuevas. Pero el legado de los Elder Dragons no se quedó solo en la historia narrada en los libros y cartas. Antes de contarte el impacto de los Elder Dragons en nuestra realidad, déjame invitarte a darle like al vídeo y suscribirte si quieres seguir conociendo el lore de Magic: The Gathering. A finales de los 90, un grupo de jugadores quiso rendir homenaje a esas criaturas legendarias creando un nuevo modo de juego. Eligieron a los 5 Elder Dragons como líderes de sus mazos y nació el formato conocido como Elder Dragon Highlander, o también conocido como Commander. El formato creció, viajó de mesa en mesa, de comunidad en comunidad, hasta que el juez Sheldon Menery lo llevó más allá y lo convirtió en una celebración global de lo épico. Los Elder Dragons no fueron simples criaturas de un pasado remoto. Fueron la chispa que encendió el mito.
los arquitectos de una forma de juego que aún hoy late en cada partida.